Queridos amigos, les estoy hablando sobre las apariciones de la Virgen de Medjugorje, en donde se da algo muy lindo y que quiero compartir con ustedes, que yo la llamaría como un viaje al corazón. Es decir, la fe nuestra algunas veces es como si se convirtiera en algo seco y perdiera la vida. Y entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dijimos algo muy importante, la Santísima Trinidad, y nos signamos con la cruz de Jesucristo, pero en realidad lo hicimos de una manera sin pensar ni en la Trinidad ni en Jesús, sino haciendo un gesto, un garabato, ¿no es cierto?, sin darle ninguna importancia. Y en la iglesia decimos amén, que significa así sea 1000 veces, pero no estamos diciendo así sea, sino que estamos diciendo una palabra como podríamos decir cualquier otra. Y pasa que nosotros podemos quedarnos con la cáscara de la religión, pero vaciarla del contenido religioso. A ustedes les habrá pasado 1000 veces en su experiencia personal, tanto viéndose el corazón de ustedes seco en una confesión, en una comunión, en el rezo del rosario, pensando en cualquier otra cosa, como también viendo la vida de los otros, ¿no? Viendo a nuestros padres, a nuestros maestros, a los sacerdotes, a los obispos, hablándonos de Dios, pero pensando en otra cosa. Y eso uno se da cuenta. Cuando hay alguien que está con una fe viva hablando desde el corazón, y cuando hay alguien que está repitiendo palabras, pero palabras que no lo conmueven y que verdaderamente no van acompañadas con la vida, como son las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Que verdaderamente Él acompaña cada una de sus palabras con su vida, y cuando dice, no hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se ama, da la vida por nosotros. Y cuando dice hay que perdonar 70 veces 7, perdona 70 veces 7. Y cuando dice que hay que sentarse en el último lugar, se siente en el último lugar. Y cuando dice que hay que dar la otra mejilla, da la otra mejilla. Y entonces Jesús llena sus palabras de contenido. Bueno, ustedes habrán visto que nosotros no siempre llenamos nuestras palabras de contenido. Entonces podemos estar rezando por decirles el Padre Nuestro, y podemos estar diciendo esas palabras que son hermosas y tan profundas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y por una parte ni considerarlo a Dios Padre y entender lo que es su paternidad, su providencia, su protección, la importancia de cumplir su voluntad, de escucharlo, de que se haga su reino, porque Él es el Padre. Y por otra parte también podemos estar diciendo nuestro y estar solo pensando en mis necesidades, en lo que a mí me pasa, en lo que Dios tiene que hacer por mí, y mientras tanto ni mirar lo que le está pasando al hermano. Entonces, nuestro, ¿en qué sentido? Estamos hablando en plural. Si lo que le estoy diciendo es yo necesito esto y esto, y me lo tenés que dar para mañana. Entonces, ni padre ni nuestro, le estaría diciendo esclavo mío, ¿no es cierto? Esclavo mío, haceme tal cosa, tal otra y rascame la espalda, ¿no es cierto? Es decir, que evidentemente la religión puede convertirse en un conjunto de ruidos, de palabras sin sentido, de gestos, de signos, ¿no es cierto?, que hacemos pero vacíos. Y por eso les puse la imagen esta del Sagrado Corazón, que la pintó una hermana benedictina que murió hace muchos años, Sorcelina, que es hermana de Elena Suberbular de Huello, una señora de 103 años que yo confieso, y ella me regaló esto, y para mí fue un regalo muy querido, porque me regaló el Sagrado Corazón que le pintó su hermana monja para que ella tuviera en su casa, y para que yo lo tuviera en la mía, ¿no es cierto? Es una mujer que no tiene hijos y que por eso quiso que yo tuviera esta joyita suya.
Bueno, y les pongo la imagen del Sagrado Corazón para decirles, es decir, del otro lado de la religión, porque la religión es un reencuentro, un religar a Dios con nosotros, ¿no? Entonces, del otro lado de la religión está el corazón de Jesús. Hay alguien que nos ama, hay alguien que realmente está interesado en escucharnos, hay alguien que está hablándonos, hay alguien que está verdaderamente vivo y presente. Entonces, si nosotros vamos al encuentro con Jesús, pero Él está queriendo hablarnos y nosotros estamos pensando en pajaritos, bueno, no se da esa religión, no se da ese reencuentro entre Dios y los hombres. En ese sentido, todo el mensaje de Medjugorje, y no solamente todo el mensaje de Medjugorje, sino la respuesta a ese mensaje, nos habla del corazón. Incluso hay muchos escritos sobre este tema, ¿no es cierto? Pueden buscarlos en el padre Slavko, que es un sacerdote maravilloso, del cual les voy a hablar, que escribió mucho sobre esto. Pueden encontrarlo en Sor Elvira Petrosi, la fundadora del Cenáculo, el lugar de recuperación de adictos, que nos habla de las perlas del corazón. Lo podemos encontrar en Sor Emmanuel, que es una monja francesa que vive en Medjugorje y que se ocupa de transmitir la doctrina de estas apariciones en sus escritos, y tiene libros muy lindos. Es decir, hay un mensaje acerca de que, ¿qué nos pide Dios? Bueno, nos pide la oración, nos pide la confesión, nos pide la lectura de la Sagrada Escritura, nos pide que vayamos a misa, nos pide que recemos el rosario, nos pide que hagamos ayuno, pero en realidad lo que nos pide profundamente es que esas cosas las hagamos con el corazón. Y que si no van a ser cascaritas, más cascaritas que vamos a ofrecerle a Dios, vacías de contenido. Mientras tanto, el contenido de nuestro corazón está preocupado por el coronavirus, está preocupado por el precio del dólar, está preocupado porque no podemos viajar, está preocupado por otras cosas que no son las cosas que Dios nos pide que tengamos en cuenta, que es: ustedes preocúpense por amar, ustedes ocúpense de perdonar, ustedes ocúpense de ponerlo todo en mis manos. Y si dicen: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, confíen en mí y no confíen en el dinero, en el poder, en los gobernantes, ni en la ciencia, ni en nada de que no sea yo, ¿no es cierto? Confíen en mí verdaderamente. Pues bueno, lógicamente habrá que confiar en todas las cosas que sean auténticamente confiables. Bueno, en ese sentido, evidentemente los 6 videntes de Medjugorje tuvieron una respuesta cordial. Es decir, para ellos no los dejó indiferente el que la Virgen los haya elegido, y posiblemente eso fue el mayor testimonio que ellos pudieron dar en su pueblo, en su parroquia. Es que la gente veía: estos chicos realmente creen en esto, realmente están conmovidos con esto, verdaderamente su corazón vibra cada vez que hablan de la Virgen o cada vez que cuentan sus mensajes. Y eso contagió a todo el pueblo, porque es verdad que lo que uno siente cuando va a Medjugorje, sobre todo en los primeros años, porque después, lógicamente, estos fenómenos de alguna manera se globalizan, entonces ya hay cadenas de hoteles y hay shoppings y hay una cantidad de cosas que ya hacen muy difícil pensar que eso fue un pequeño o dos pequeños pueblitos, o tres pequeños pueblitos, o caseríos, que se juntaban en una sola parroquia, la parroquia de Santiago Apóstol de Medjugorje. Y entonces, eh, cuando llegaba a ese pueblo, cuando todavía era un pueblo y cuando todavía uno veía el campo y veía los rebaños de ovejas y veía las vides alrededor y todavía veía a la gente viejita
que era muy rústica y no se encontraba con todas estas cosas lindas que hay hoy, pero que la convierten ya en una pequeña ciudad. Uno lo que encontraba era que todo el pueblo creía y todo el pueblo giraba alrededor del horario de la misa, giraba alrededor de la adoración, giraba alrededor de la subida al Krishevat, al rezo del Via Crucis los viernes o al rezo del Rosario, a la aparición que hace todas las tardes la Virgen. Y que bueno, que realmente el pueblo estaba de corazón, ¿no es cierto?, movido por esa particular presencia de la Virgen que tenía en ese lugar. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en un negocio de estas santerías comprando cositas y que el dueño me dice, padre, elija tranquilo que voy un ratito a la iglesia porque es tal hora, ¿no es cierto? Y pasa tal cosa, después vengo y le cobro. Y a mí me llamaba la atención porque decía, bueno, eso pasa en la Argentina y el cura se lleva todo y no lo paga, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos esta cosa horrible que se llama la viveza criolla que nos hace ser tan inmorales tantas veces. Pero en realidad uno se daba cuenta que había un espíritu que contagiaba a toda la gente que verdaderamente estaba presente. Y eso uno lo notaba en una confesión, en la misa, en la comunión, en la adoración, en los cantos, por ejemplo, que verdaderamente son muy emotivos, la música, y que eso me asombraba. A mí, por ejemplo, me tocó confesar en una oportunidad en italiano. Yo hablo mal el italiano, conozco poco del italiano, pero bueno, no necesitaban sacerdotes en lengua española y sí necesitaban en italiano, pues son muchos los peregrinos que van de Italia. Y entonces me puse a confesar en italiano haciendo lo que podía, ¿no? Pero realmente la gente que llegaba con tanta necesidad de contarle a Jesús sus pecados y de pedir perdón, bueno, de alguna manera se expresaban y yo los entendía lo que querían decirme y yo podía hacerme entender de lo que de parte de Dios yo quería decirles, pero porque ahí ya les digo, no estaban las orejas, sino que estaba el corazón escuchando. Y entonces no importaba tanto el idioma, sino que importaba la luz, ¿no es cierto?, que Dios quería darle a cada una de esas personas. Bueno, esto que les digo del corazón, que uno cuando va a Medjugorje se da cuenta eh, qué seco soy yo con Jesús, qué mal rezo, qué distante soy cuando celebro la misa, qué distante soy cuando confieso de las personas, que poco las escucho, que poco pongo mi corazón para escucharlas, para presentarle a Dios el arrepentimiento de esas personas y para de parte de Dios darles el perdón. Es decir, como que uno lo que ve cuando llega a Medjugorje es la necesidad que tiene en su propia vida de poner más corazón en cada una de las cosas que hace. Y quizás la cosa más linda, el mensaje más lindo que se lleva de Medjugorje cuando vuelve a su patria, cuando vuelve a su parroquia, al lugar en donde tiene que desarrollar su fe de una manera ordinaria, es esto. Bueno, yo tengo que poner más mi corazón, esto tiene que ser una realidad más viva, esto tiene que mover verdaderamente, que conmover y no que convertirse en una cosa fría de 10 a 12 confieso y toque el timbre y llame por teléfono y deje su mensaje y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que verdaderamente hacen que muchas veces nosotros no pongamos el corazón en las cosas que hacemos. Bueno, esto que les digo es lo que quiero transmitirles en este mensaje, que Medjugorje nos propone un viaje a nuestro corazón para desarmarlo un poquitito de todas esas
armaduras que nosotros nos hemos cubierto, seguramente por heridas que tenemos en el corazón y por miedo a que nos vuelvan a herir. Y entonces bueno, saquemos todas esas fundas y saquemos todas esas corazas, porque es verdad que quizás nosotros tenemos que defendernos un poquito de las heridas que nos hacen los hombres, pero nunca tenemos que defendernos de Dios, porque Dios quiere entrar en nuestro corazón, a sanar nuestro corazón y hacer que nuestro corazón pueda ser un corazón palpitante, vivo, como es su corazón, el corazón de Dios y el corazón de Dios hecho hombre, que es el corazón que nos muestra Jesucristo. El cardenal Newman eligió como lema de cuando lo hicieron cardenal, el corazón al corazón le habla. A mí siempre me gustó esa frase porque quiere decir que los corazones entre ellos se entienden. Entonces Jesús con María se entienden perfectamente, ¿no es cierto? Pues son dos corazones que están constantemente amándose, entonces se entienden perfecto, ¿no? En cambio, si hay un corazón que le está hablando a una piedra, y bueno, no va a haber comunicación, ¿no? La piedra no es el corazón de Jesús, la piedra siempre es nuestro corazón y eso es lo que tenemos que derretir. Por eso les digo, si tienen oportunidad de leer los mensajes y de a través de estos recursos que les digo, del Padre Slacco, de Sor Elvira Petrosi, de Sor Emanuel, leer cosas sobre el corazón y sobre cómo derretirlo, practiquen esto y van a ver cómo la religión se convierte en algo luminoso, en algo lleno de color, y por eso todos esos perfumes y todas esas cosas lindas que uno experimenta extraordinariamente en Medjugorje se deben no a que eso no pasa en los otros lugares, porque evidentemente Dios está presente en todas partes, porque no podría no estar presente en algún lugar, sino que nosotros tenemos el corazón cerrado. Entonces es como si yo fuera así, no sentiría ningún perfume, ¿no es cierto? Porque cerré mi nariz y entonces no puedo tener el sentido del olfato. Bueno, de la misma manera, ¿no? Uno va por el mundo religioso con el corazón cerrado y entonces no siente nada. Pero si abren el corazón van a ver qué lindo, ¿no? Es decir, que en realidad Medjugorje es cualquier sagrario, Medjugorje es cualquier iglesia, Medjugorje es cualquier rosario, Medjugorje es cualquier adoración porque Jesús está vivo todos los días hasta el fin del mundo. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.